Hola, ¿cómo están? Les habla Nicolás Müller, yo soy ejecutivo Capitaria y quería en este video hablarles un poquito de lo que han sido los activos relacionados al oro, como por ejemplo, vamos a partir con la materia prima, que es el oro propiamente tal, que está expresado en dólares, que en este minuto con mercado abierto lo tenemos en los $1.823, con treinta y tantos centavos. La verdad es que he venido siguiendo una tendencia durante la semana pasada más bien bajista, relacionada principalmente por un tema que tiene que ver con, entre comillas, estabilidad que podría tener el gobierno norteamericano de la mano de Joe Biden. ¿Y por qué podría tener esta estabilidad, entre comillas? Porque ya tienen lo que mayoría, obviamente, en lo que es la Casa Blanca, con el presidente Joe Biden, después en la Cámara de Representantes y además en el Senado. Por lo tanto, esto ya saca un poquito lo que sería la incertidumbre de las próximas políticas, sobre todo lo que tiene que ver con mayores estímulos de la mano de los demócratas en Estados Unidos, y donde el presidente Joe Biden se ha comprometido con un paquete de estímulos que dice que va a ser un despliegue de dólares bastante importante, incluso mencionando billones de dólares. Entonces, todo esto lo que ha hecho es hacer subir, por ejemplo, los bonos del Tesoro en Estados Unidos. El viernes, de hecho, subieron un 3% y durante la semana pasada alrededor de un 21%, lo que hace más atractivo el dólar para los inversionistas. Entonces, justamente con todo este escenario, el oro ha tenido una fuerte caída, importante caída, que si lo vemos en el gráfico, está muy cerca del 61.8 de Fibonacci, que corresponde a una zona de soporte marcada por los 1.824, 1.820 dólares. Por lo tanto, pensando en una posición a lo mejor más alcista, podría ser un buen nivel de entrada a los 1.824, 1.820, con un stop loss acotados, porque de todas maneras, para mí, el precio ideal de entrada, si es que vemos una corrección mayor en lo que es el oro, podrían ser los 1.789 dólares, 1.790 dólares. ¿Por qué? Porque si nos vamos al gráfico semanal, vemos que es una zona donde estaría ya respetando la media móvil de 50 periodos, que está en torno a este precio de 1.789, 1.788 dólares, 1.790, por ahí. ¿Cuál es el punto? Que si de romper esta directriz o esta media móvil, ya podríamos estar hablando de una tendencia bajista, porque estaría rompiendo esta tendencia de más largo plazo alcista que lleva, que está respetando la media móvil de 50 periodos. Por lo tanto, si ya vemos una caída de los 1820, 1824, podría llegar a los 1789 y ahí yo empezaría a ocupar mis primeros stop más acotados. ¿Ya? El siguiente soporte sería en 1765. Por lo tanto, corto plazo, estamos hablando durante el lunes, martes, podríamos ver que respete los 1824 y pueda mostrar un cierto avance, y por qué no ir a buscar los 1872, que es el 50% Fibonacci. Por lo tanto, precio de entrada en este minuto me parece muy atractivo, considerando soporte los 1824, 1820 como mencioné, y ya después, si rompe este nivel, esperar una caída hasta los 1789, 1790, que como dije en un gráfico semanal sería una zona de soporte bastante importante. Ahora, yéndonos a algunos activos relacionados al oro, podríamos ver el dólar contra el franco suizo. ¿Por qué este es un activo que podríamos observar y monitorear en relación al oro? Porque en Suiza dependen mucho de las exportaciones de oro, por lo tanto, a mayor precio del oro, ingresan más dólares a Suiza, por lo tanto, el dólar en Suiza tiende, o el tipo de cambio en Suiza tiende a caer, ¿ya? ¿Qué vemos ahora? Que efectivamente hay una divergencia entre los mínimos del precio y los mínimos del MACD, lo que podría estar mostrando justamente esta racha más alcista. ¿Qué haría yo? Esperar que toque la resistencia R1 en torno a los 0,89,45 para buscar posiciones vendedoras con un stop loss acotado. ¿Ya? Además, esto se ve acompañado, o sea, esta estrategia de ir a buscar R1 y una posición bajista se vería acompañado por dos cosas. Primero, porque si nosotros vemos mayores estímulos en Estados Unidos, eso sería bajista para el dólar a nivel mundial. Por otro lado, si es que vemos un repunte en el oro, podríamos ver también una caída en este par, porque estaría cayendo el precio del dólar por ese motivo en Suiza, ¿ya?
Así que mucha atención con este par, pero yo de todas maneras para buscar posiciones bajistas esperaría el apoyo en R1, que es en torno a los 0,8945 para que lo pueda dejar registrado. Si lo vemos en un gráfico más semanal, un poquito más largo plazo, vemos que está en la zona de resistencia, y la zona de resistencia está marcada por los 0,89 y a lo mejor la parte superior por los 0,8945. Por lo tanto, viendo este gráfico, ya podrías empezar a tomar tus posiciones bajistas en este minuto, pero con mayor certeza, si nos vamos a un gráfico más corto plazo, debería ser en torno a los 0,8945. Así que estás apresurado por tomar tu posición, podría ser interesante el nivel actual, pero buscar un mejor precio sería los 0,8945 desde mi punto de vista. Ahora, vamos a ver algunas compañías que están relacionadas mucho con el precio del oro, y la primera es Barrick Gold, que Barrick Gold es una productora del oro, de oro. De hecho, el 94% de los ingresos de Barrick Gold dependen del oro, ¿ya? Y los ingresos de la compañía durante los primeros 9 meses del año 2020 aumentaron un 36% de la mano de un repunte del oro. Ahora, ¿el oro ha seguido repuntando? Efectivamente. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar de los ingresos de la compañía durante la entrega o los próximos meses que puedan ser también bastante interesantes? Además, recordemos que la compañía desde los mínimos de marzo de este año, del año pasado, 2020, que en torno a los $13, ha repuntado alrededor de un 56%. Esto de la mano primero con el mayor precio del oro, y ahora se podría dar un factor adicional. Si es que efectivamente la vacuna empieza a cobrar sus efectos y empezamos a salir de los confinamientos durante el año 2021, en el transcurso del año 2021, esta sería una acción bastante interesante porque empezarían a haber mayores desplazamientos de oro por el mundo, empezaría a haber más comercio internacional, a lo mejor expectativas por mayor compra de oro, etcétera, etcétera, lo que podría llevar a estas compañías relacionadas al precio del oro a mayores repuntes, y sería bastante interesante. De hecho, si vemos cómo está el year to date de esta compañía, o lo que ha sido durante esta última semana del año 2021, ha subido un 5,22%, y en un año, es decir, en 12 meses de corrido, ha subido un 34,29%, lo que no deja de ser interesante, y es una compañía que tiene su primer techo en los 24,70. Pero ¿qué esperaría yo? Esperaría primero una ruptura de los $24 para ir a buscar los 24,70, para después ir a buscar los 25,80 y, ¿por qué no?, ir a buscar máximos en torno a los $30-31 en el precio de la acción. Ahora, si nos vamos a Newmont Corporation, que es otra de las exportadoras de oro importantes, vemos que está muy cerca de un nivel de soporte y lleva una directriz alcista también desde marzo del 2020. Por lo tanto, también está en niveles interesantes de posiciones de compra. Podríamos ver una posición compradora con un precio aproximado cercano a los 61, con 67, 61,70, el precio ideal obviamente, pero el precio actual, los 62,80, 62,50, incluso los $63, puede ser un precio interesante para ir a buscar los 65,81 y después los 68,60. Así que esas son dos alternativas en lo que podrían ser compañías relacionadas al oro. Ahora, si nos vamos a ETF, que recordemos, los ETF son fondos que se transan en bolsa, que diversifican un poquito su composición. ¿Por qué? Porque se la juegan por o productos o sectores de la economía o distintos grupos de acciones. En este caso, el primero de analizar, quiero que revisemos lo que es el GDX o el GDX. GDX, que es un ETF que tiene que ver con un índice ponderado por capitalización de mercado en empresas mineras de oro a nivel mundial. Ahora, si nos vamos a su composición o a su rendimiento, primero veamos su rendimiento. Su rendimiento durante el último periodo ha sido bastante impresionante. De hecho, si lo vemos en un mes, ha subido un 9,49%, en 3 meses un 1,45%, durante el último año subió un 6,77%, entiendo que este último año debiese ser el 2021 solamente, y en un año ha subido un 32,31%. O sea, imagínense haber tomado una posición en esta acción a principio, en 12 meses atrás. En 3 años subió un 18,24, en 5 años un 22,65. La verdad es que lo hace una acción bastante interesante, sobre todo con el potencial, más que una acción, este ETF, sobre todo con el potencial que se podría ver en las compañías de oro asociado a una activación de la economía por una positiva inoculación de lo que sería que tendría relación con la vacuna del coronavirus, ¿ya? Ahora, si nos vamos, ¿qué países comprenden principalmente este ETF GDX?
vemos que está compuesto principalmente por compañías canadienses, en un 55.73%, estadounidenses, australiana, sudafricana, y así sus países. Principalmente está compuesto por el sector de oro, que es un 90.64%. Y acá tenemos las compañías que componen este ETF, donde Newmont Corporation y Barrick Gold Corporation componen alrededor del 23% de este ETF. Así que, por lo tanto, si vemos unas expectativas alcistas en el precio de estas dos compañías, ¿por qué no pensar que este ETF GDX podría ser una alternativa interesante? Ahora, si vamos a otro ETF, sería este, que vendría siendo como el NUGT, que lo tenemos en plataforma donde pueden buscarlo, y vamos a ver qué significa este ETF. Bueno, este ETF proporciona una exposición apalancada, por 2 veces a un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas mineras de oro y plata globales. Ya recordemos que la plata últimamente ha venido siguiendo un poquito lo que es el precio del oro. Por lo tanto, si pensamos que las mineras de oro como Newmont Corporation, Barrick Gold Corporation o otras, podríamos pensar que si estas vienen en una racha alcista, podríamos pensar que este ETF es bastante interesante. Ahora, vamos a analizar el precio. De hecho, si vemos el precio de este ETF, vemos que, vamos a ver el máximo, miren todo, o sea, estuvo en un precio de $86 inclusive, y ha tenido una caída bastante relevante. Pero los rendimientos que ha mostrado en el último periodo, por ejemplo, un mes atrás ha subido un 18.11%, en 3 meses no ha mostrado un rendimiento muy positivo, pero durante el último año ha mostrado un rendimiento del 13.50%. Y un año atrás, en 12 meses, ha mostrado un rendimiento bastante bajista. Ahora, que en un año tenga un rendimiento negativo bastante importante, ¿le quita alguna expectativa positiva a este ETF? Para nada, porque efectivamente nosotros vemos que hasta marzo del 2020 las grandes mineras de oro tuvieron caídas importantes en sus precios. De hecho, todavía no logran recuperarse. Han subido, por ejemplo, desde mínimos de marzo hasta ahora, como ya vimos, Barrick Gold ha subido un 56%, o sea, todavía tiene para poder algún porcentaje para subir. Ahora, si nos vamos al gráfico de oportunidades y ver soporte y resistencia, si vemos el NUGT, vemos que está cerca de una zona de soporte, que son los $69. Por lo tanto, pensar que podría seguir respetando este canal alcista sería bastante interesante como una posición de compra, con un stop loss bastante acotado bajo los $69 si no queremos correr mucho riesgo. Primera resistencia en torno a los $80. Ahora, si nos vamos al GDX o GDX, vemos que también está en un canal alcista. Voy a hacer un pequeño zoom negativo de la imagen, y vemos que está cercano a esta zona de soporte en torno a los 35,70. Por lo tanto, para mí también no deja de ser interesante una posición compradora en el precio de este ETF. Vemos que podría ser un soporte interesante los 35,70. Yo dejaría mi stop loss levemente bajo los 35,70 para ir a buscar primera instancia la primera resistencia a los $38,70. Espero que este pequeño video sobre el oro y sus activos relacionados sea de tu interés y te haya brindado algún valor. Lo importante a considerar es que en el trading, obviamente, hay niveles técnicos que hay que revisar. Pueden respetarse, pueden no respetarse, pero siempre es importante considerarlos porque nos permiten tener buenos niveles de entrada y manejar un stop loss acotado, es decir, amplificar al máximo mi posibilidad de beneficios importantes y acotar al máximo también la posibilidad de riesgo. A grandes rasgos, hay que estar muy atento a lo que pueda pasar con la decisión, con posibles estímulos en Estados Unidos, porque eso podrían dar un aporte adicional a la economía, más dólares circulando significa que aumenta la oferta de dólares, y esa aumenta la oferta de dólares podría hacer caer el dólar a nivel mundial. Además, si vemos que las economías a nivel mundial se empiezan a recuperar en función de la vacuna para el coronavirus y que se reactiven estas economías principalmente, podríamos ver también un dólar más débil relacionado a la fuerza de las otras monedas frente al dólar. Y por último, también recordar que como estamos viendo el oro podría presentar caídas en el corto plazo, de todas maneras, sí, podríamos ver caídas en el corto plazo, incluso en mediano plazo,
Pero como no lo sabemos, tenemos que considerar estos niveles técnicos. ¿Y por qué podrían estar asociados a estas caídas? Si es que los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo, los inversionistas lo que nos están diciendo es que, ojo, los bonos del Tesoro se están haciendo atractivos, y por lo tanto hay mayor demanda, se hace más atractivo el dólar norteamericano que el oro. Entonces, por ese sentido, podríamos ver mayor debilidad. Pero, repito, niveles técnicos interesantes, sobre todo los 1824, 1820 y luego los 1788, 1790. Te dejo un gran abrazo y espero este video sea de tu utilidad.